a charlar sobre lo que se anunció hace una semanita nomás, que es la entrada de Uruguay al Tratado Transpacífico, algo que se empezó a negociar en el gobierno pasado y en tu gestión dentro de la Cancillería. ¿Qué me podés decir de ese acuerdo? ¿Qué implica ese acuerdo para Uruguay? ¿Y cómo has visto el tiroteo que hubo en estos días en cuanto a es algo que consiguió el gobierno anterior, es algo en el que se empezó a negociar en el gobierno anterior, pero este hizo algo como para que pudiera salir? Sí, a ver, yo creo que es algo muy bueno, creo que tenemos que festejarlo todos. Pero es cierto que ha habido una suerte de carrera para ver quién llegó primero, quién empezó antes. Y lo cierto es que yo me encontraba en Colombia, había ido a dar una conferencia que me habían invitado, cuando me enteraron de la buena nueva de que se había finalmente concretado la posibilidad de acceder al Transpacífico, al famoso CPTPP. Y cuando digo la posibilidad es porque, en definitiva, calificamos para ser considerados en una mesa de negociación, que es la instancia que viene ahora, ¿no? Y yo me acuerdo que lo hablé con algunos otros integrantes de lo que fue mi equipo, y realmente fue algo que nos satisfizo muchísimo, la buena nueva esta, en razón de que de alguna forma es algo que no solo nos reconforta, sino que avala que el trabajo que hicimos fue correcto, estuvo en la dirección correcta. Y cuando digo el trabajo que hicimos, arranca evidentemente de lo que es la situación, el contexto internacional todo hoy. El otro día escuchaba a Enrique Iglesias, un gran canciller que tuvo el país, y hablaba de que estábamos en no una época de cambio, sino un cambio de época. Y es real, estamos viviendo una situación internacional muy particular, donde hay una desaceleración de lo que es China, están los aranceles que ha impuesto Trump, en fin, los conflictos que hay tanto en Medio Oriente como en Rusia, Ucrania, y algunos otros elementos que están jugando en este momento, que todo hace a que realmente estamos en una nueva época. Y en esa medida yo creo que el gobierno de Lacalle, y particularmente el presidente entonces, fue claro en lo que debíamos darnos, que era modernizar el Mercosur, flexibilizarnos e intentar acceder a la mayor cantidad de nichos de mercado posibles. Y fue lo que intentamos en todo momento, ya sea a través de la eventual TLC con China, que finalmente lo concretamos, el estudio de factibilidad, que fue un logro importante y que quedamos en la puerta. También el propio Transpacífico, que es otro gran logro y que arranca, insisto, desde la visión de que nada nos podía detener y que teníamos que ir en favor de lograr abrir puertas en el exterior. Más allá de lo que opinara el Mercosur, en el cual durante mucho tiempo se nos criticó de que queríamos romper el Mercosur y lejos estábamos de esa instancia. En todo caso, cuando se nos decía que estábamos peleados, bueno, al mismo tiempo que intentábamos modernizarlo y flexibilizarlo, no es menos cierto que logramos también muchas instancias de negociación y logros importantes, tanto con Argentina como con Brasil, ni que hablar con Paraguay también. Y en ese sentido podemos citar, por ejemplo, el acuerdo de zonas francas con Brasil, que fue algo muy bueno y muy removedor, y que alguien supo decir, no fue si el economista Munjo o el economista Vergara, que supieron decir que era una suerte de pequeño TLC con Brasil, porque fue algo removedor la posibilidad de que 12 zonas francas de Uruguay por tiempo indefinido pudieran acceder al mercado de Brasil. También a su vez logramos el aeropuerto internacional de Rivera, la binacionalidad del aeropuerto, logramos acordar el segundo puente sobre el río Yaguarón y el famoso bypass en la laguna Merín, laguna de los Patos. Todo eso que lamentablemente las circunstancias, y es otro elemento que está pesando en el contexto internacional, el cambio climático nos jugó en contra. ¿Se acuerdan las inundaciones brutales que hubo en Puerto Alegre? Y fueron frenando licitaciones que había en el medio y avances en ese sentido. Y con Argentina, el famoso canal de acceso al puerto de Montevideo a 14 metros, que quedó acordado finalmente con el advenimiento de la nueva administración argentina, quedaron por el camino de los Kirchner, y aparece en el escenario Milei, y rápidamente se logra firmar el acuerdo para poder dar el canal de acceso al puerto de Montevideo a 14 metros, que era algo fundamental para el Uruguay. Y además llevar adelante el plan de fronteras que lo hicimos en la Cancillería. En fin, fueron muchísimos los logros. Pero todo bajo el paraguas de que necesitamos una mejor inserción internacional, que fue algo que nos empujó y nos llevó permanentemente el entonces presidente Lacalle. Entonces, vaya si celebramos hoy que uno de los tantos elementos que
en los que discurrió el acceso de ese mercado, finalmente se concreta. Y era algo que veníamos trabajando hace ya muchísimo tiempo. Yo recuerdo, ahora tuve que apelar al celular que todos accedemos para recordar distintas fechas trascendentes en este largo proceso del Transpacífico. Y recuerdo que la primera fecha importante que aparece en el escenario, los comentamos hace un rato, fue el 5 de enero del 2021. Ahí empieza de alguna forma nuestra incorporación al Transpacífico. ¿Qué sucedió entonces? El 5 de enero del 2021 llega al Uruguay el canciller de Japón a firmar, entre otras cosas, un acuerdo aduanero. Y en esa instancia tuvimos una muy linda conversación y le planteamos el hecho precisamente que hacía referencia hace unos instantes de que necesitamos abrirnos al mundo. Algo que todos sabemos, el Mercosur de alguna forma le rechinaba. Bueno, en ese sentido le planteamos al canciller de Japón qué posibilidades había de hacer algún acuerdo puntual entre Uruguay y Japón o eventualmente el Mercosur y Japón. Y en última instancia también que había la posibilidad del famoso incorporación al Transpacífico. Recuerdo que el canciller japonés nos alentó en ese sentido y ahí empezamos a trabajar silenciosamente en la posibilidad que se nos podía llegar a abrir, que era incorporarnos el día de mañana al Transpacífico. No obstante, después se negocian, pero después cuando termina el gobierno, el acuerdo no se logra concretar dentro del periodo. ¿Por qué no se logra concretar? Bueno, exactamente. ¿Qué pasa? Hay todo un protocolo. Para el ingreso al Transpacífico había que cumplir todo un protocolo. Durante un año y pico estuvimos trabajando intensamente en las capitales de esos países miembros, como aquí en Montevideo con los embajadores, evacuando distintas inquietudes. De hecho, en determinado momento nos hacen llegar el Transpacífico, las autoridades nos hacen llegar todo un formulario que tuvimos que llenarlo en consulta permanente con otras instituciones del Uruguay, me acuerdo Procarnes, en fin, muchísimas instituciones que estuvieron trabajando silenciosamente en favor de poder conformar un perfil tal que nos habilitara a que nos consideraran para llegar a esa mesa de negociación. Esto fue durante todo el 21, durante todo el 22 y así fue discurriendo el tiempo. En diciembre del 22 fue la famosa foto que ha aparecido en algún medio gráfico y demás, de cuando le presento la solicitud de ingreso al Transpacífico al entonces ministro de Comercio de Nueva Zelanda. ¿Por qué? Porque Nueva Zelanda es el depositario del acuerdo y es a quien corresponde acercarle la solicitud. Previamente habíamos pasado por Australia, donde habíamos estado reunidos también con el negociador por Australia del acuerdo, en fin, todas instancias que fuimos cumpliendo, que en algún caso de parte mía, en algún caso del propio presidente, cuando visitó Gran Bretaña, cuando visitó Japón, uno de los temas que se conversó fue el Transpacífico también, con las autoridades correspondientes, y ahí designamos esto fue a mitad del 2023, que se decidió asignar al doctor Albertoni exclusivamente, más allá de sus tareas naturales como subsecretario, que fuera el encargado de llevar adelante las últimas instancias del Transpacífico, que no era otra cosa que acercarse a las capitales y seguir de alguna forma generando músculo para lograr finalmente se nos incorporara, se nos invitara a participar de esa mesa. Y la verdad que Albertoni fue una suerte de Torreira, porque corrió la cancha como loco, hizo pressing, la siguió de cerca en cada una instancia que tuvo oportunidad y la verdad que fue fantástico. De hecho continuó durante esta gestión. Y por la expertise que tenía, debía seguir naturalmente y así fue. Y siguió acompañando y siguió colaborando con el nuevo gobierno. Pero lo cierto es que él lo anunció. Tú me preguntabas hace unos instantes por qué quedó en la puerta y no se dio el paso. Es que lo que pasa es que hay tiempos naturales. La última ¿Pero es un vez... tema de tiempo o es un tema de que también se hicieron? Porque lo que se estaba diciendo estos últimos días es que hubo algún tipo de gestión a través de Brasil, por la cercanía con Lula, para destrabar el acuerdo con Japón. No. La realidad es que había tiempo que había que cumplir. Yo te insisto, hubo un protocolo. El protocolo indicaba, como te dije hace unos instantes, que primero que debía tomarse contacto informalmente, ir con. O sea, ¿tú pensás que este gobierno no hizo nada para que esto salga? No, yo creo que hizo. Pero es una inercia. No, de ninguna manera. Yo lo que sí creo es que se había venido llevando adelante un trabajo espléndido, cumpliendo con las instancias naturales del protocolo. Ahí apareció Torreira, insisto, corriendo la cancha, y lo hizo espléndidamente bien al punto tal que en la última reunión de ministros que hubo del acuerdo, quedamos en la puerta. Como él mismo lo dijo, quedamos en la puerta. Y era real, era simplemente pasar el umbral. Naturalmente, por los tiempos, debía esperarse porque el próximo encuentro
iba a ser el que se dio hace pocos días, en el cual se anuncia que, más allá que siguen adelante las negociaciones con Costa Rica, bueno, ya se le da ingreso a una mesa de negociación a Uruguay también. Y ahora viene esta instancia, que no es menor para nada, porque habrá que ver si lo que nosotros identificamos como oportunidades, bueno, se cumplen o no, y si hay más beneficios que desventajas. Todo eso se va a deslumbrar a partir de ahora. Tiene un menudo trabajo por delante el equipo que se designe negociador, pero sin ninguna duda que el trabajo se había hecho y muy bien, y simplemente faltaba patear a largo, por decirlo de alguna forma, en esta primera instancia, y sin ninguna duda que lo hizo, y lo hizo muy bien este gobierno también, ¿no? ¿Qué se avanzó con China? Después ¿se anunció más fuerte de lo que se avanzó? No, que no fue menor, se hizo el estudio de factibilidad, un estudio tremendamente intenso. Se trabajó con otras 30 personas que se incorporaron a la Cancillería de distintos ministerios, de distintos institutos. Fue un trabajo espléndido que se hizo. En ese marco también se manejó en paralelo el Transpacífico. De hecho, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo hizo un muy buen trabajo también vinculado al Transpacífico a pedido nuestro. En fin, fueron muchos los trabajos. En el caso de China logramos el estudio de factibilidad, que no fue una cosa menor para nada, es el prólogo, digamos, del libro que debíamos conformar, que era el famoso acuerdo. Ese acuerdo sí, quedó hoy en día en stand-by. Yo digo que está todo dado para poder avanzar, pero quedó en stand-by por gestiones puntuales de Argentina y de Brasil, sin ninguna duda, porque además yo viajé a China, me lo hicieron saber. Nosotros queremos un acuerdo con Uruguay, lo que no queremos es generar ruido en el Mercosur. ¿Cambia el acuerdo anunciado, aunque no se conocen demasiados detalles todavía, entre Argentina y Estados Unidos? Bueno, sin ninguna duda. En la lógica del Mercosur, de cómo te plantas como país. Sin ninguna duda. Yo creo que para este gobierno actual del Uruguay, creo que es una buena noticia que Estados Unidos y Argentina hayan acordado un acuerdo. Todavía no se sabe la significación y demás, pero en definitiva todo aquello que haga a una mejora arancelaria, en definitiva, permite y avala que Uruguay también haga lo propio, en este caso con el Transpacífico, ¿no? Y que terminen los cuestionamientos absurdos de parte de otros. ¿Cómo ve la gestión del Uruguay? Bueno, está recién comenzando, todavía no han sido muchos los logros. Creo que el otro día le achacaban el haber solicitado y haber intentado instalar el busto de Ho Chi Minh. Bueno, creo que no es buena cosa que el canciller de la República trascienda por eso, pero sin ninguna duda que es un hombre capacitado, y bueno, démosle tiempo y quizás en el futuro podamos hablar también de los logros de Lubetkin. Ya en los gobiernos anteriores del Frente Amplio se hablaba de que la política que habían llevado adelante era subirse al estribo de Brasil. Yo creo que no es buena cosa subirse al estribo de Brasil, como en su momento, mira, yo recuerdo algo que, y no tengo ninguna duda que puede ser asimilable a Brasil también. Recuerdo que hace muchos años atrás, en una entrevista que le hacían a Kissinger, creo que no necesita presentaciones Kissinger lo que hacía en el campo internacional, le hacían una entrevista y hablando de lo que era Estados Unidos, él mencionaba, en razón, haciendo alusión a lo que fue en el año 69, los episodios de Vietnam, Kissinger decía que a partir de ahí mucha gente se podría preguntar, lo siguiente, decía, ser amigo, o podría afirmar, ser enemigo de Estados Unidos es malo. Ser amigo puede ser fatal. Esto es lo mismo con Brasil. Son continentes en sí mismos, tienen su propia lógica, tienen sus propios objetivos. En algún caso podemos acompañarlos, pero los intereses de ellos no son nuestros intereses. Por eso yo insisto que lo mejor que podríamos haber hecho es haber hecho del Mercosur una zona de libre comercio, ya no imperfecta como lo que es hoy, sino poder concretarla y permitirnos a cada uno avanzar y desarrollarnos por nosotros mismos. En todo caso, no podemos esperar nada que no sea de nosotros mismos.